El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los textos bíblicos que la liturgia en la iglesia nos prepara para hoy, 31 de mayo, en esta hermosa fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María, hacen relación directa a lo que hoy celebramos, esa hermosa acción de gracias, esa maravillosa obra de misericordia que la Santísima Virgen María realiza. Muy especialmente, queridos hermanos, ella en su estado de gestación no duda, no va a titubear para absolutamente nada y se va a visitar a su prima Santa Isabel. El profeta Sofonías nos recuerda en la lectura: el Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Me parece muy bonito, queridos hermanos. Podría uno hasta pensar que en medio de la Santísima Virgen María, en su vientre, está reinando ya el dueño del mundo, el dueño de todo el universo. Pero también en medio de Isabel y en medio de la Virgencita está el Señor. Es la gracia que tanto
nosotros deseamos la que hoy estas dos mujeres maravillosas nos recuerdan. Primero, que es posible. Segundo, que es real, que eso fue verdad, que es real ese momento maravilloso de la visita de la Santísima Virgen María a su prima. Tercero, queridos hermanos, que en el momento de la visita de la Santísima Virgen a Santa Isabel, el Espíritu Santo, la unión del Padre y del Hijo que lleva en el vientre la Santísima Virgen María, sale de ahí para llegar a santificar a Isabel y a Juan el Bautista, para que la obra de Dios se siga perpetuando como debe de ser. Es muy especial, queridos hermanos, esa realidad que nos recuerda el profeta Sofonías, muchos años antes de este momento maravilloso, de este encuentro de la Virgencita con su prima. Y el salmista retoma muy especialmente lo que está diciendo el profeta. Recordemos que el salmo es la respuesta a la lectura, o es la continuación a la lectura, o es la fuerza, el centro de la lectura, que de pronto en una partecita en forma de canto la liturgia nos lo presenta. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es Dios en medio de nosotros, queridos hermanos. Qué grande es el Señor en medio de la iglesia. Qué grande es Dios por medio de su divino Hijo en medio de la comunidad. Es lo que nos dice el salmista, queridos hermanos, del profeta Isaías, dos profetas que no vivieron la maravilla de haber conocido al Señor Jesús físicamente, ya lo anticiparon de años atrás y sabían por la gracia de Dios que esto tan hermoso se iba a vivir, y aguardaban con fe y con esperanza de que eso sucediera y que eso les pudiera tocar. No les tocó, pero sí lo vivieron. Qué bueno nosotros hoy, queridos hermanos, disponernos tanto como la Santísima Virgen María a la gracia de Dios, a llevar al Señor dentro de nosotros, como Santa Isabel, de ser tan atenta, de escuchar tan especialmente la voz del Señor, de estar tan dispuesta para servirle al Señor, que siente inmediatamente que la fuerza que sale de la Santísima Virgen María llega a ella y mueve a Juan Bautista, que brinca de gozo en su vientre. Llegó el Señor, y a nosotros no nos dice nada, hijos. Deberíamos vivir saltando de alegría por la maravilla que Dios nos ha regalado. En la vida sacramental deberíamos de saltar de la dicha cada viernes por el encuentro con el Señor en el sacramento de la penitencia, porque tenemos la oportunidad de volver a renovar el sacramento, la relación con el Señor, la fuerza y la gracia. Cuando el sacerdote impone las manos y nos dice: yo te absuelvo por la misericordia y el amor de Dios de todos tus pecados pasados y presentes. Hijos, es una hermosura, deberíamos de saltar, nuestro corazón se debería mover ahí, pensar que nos va a dar
ahí cualquier cosa, que el corazón brincara, se acelerara ahí en ese momento, hijos. Porque de verdad lo que vivió la Virgencita y Santa Isabel fue una realidad. Pero es muy bonito el texto bíblico del Evangelio, hijos, porque nos recuerda, nos hace el recuento de ese momento maravilloso. Pero la Virgencita nos cita una oración bellísima, un cántico de gloria y de alabanza a Dios, que es el Magnífica. Pero antes, el texto bíblico nos dice muy especialmente, queridos hermanos, al iniciar: en aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Hijos, esta semana veíamos cómo el Señor, en el texto bíblico del Evangelio nos lo contaba, cómo el Señor sanaba de la ceguera, devolvía la vista al ciego Bartimeo. Y decíamos cómo inmediatamente después de haber sido sanado, de habérsele devuelto la vista por parte del Señor, Él hace una acción de gracias. ¿Cuál fue la acción de gracias? Inmediatamente lo siguió. Siguió al Señor, quiso permanecer con Él el resto de la existencia. Entendió que la luz de sus ojos era el Señor Jesús, que la luz que les faltaba a sus ojos era la falta del Señor Jesús. Hijos, ¿cómo es posible que nosotros, que vemos todos los días al Señor Jesús vivo y verdadero en el altar, todavía andemos en oscuridad o en tinieblas? Y todavía, queridos hermanos, puede ser, me lo pueden decir con toda seguridad: Padre, yo no ando en tinieblas, yo me confieso cada mes, periódicamente, voy a la Santa Eucaristía todos los días. Bueno, y entonces, esa luz que recibes todos los días, ¿a cuántos está iluminando? Porque si la luz que recibo todos los días no ilumina mi entorno familiar, mi entorno laboral, mi entorno académico, mi entorno comunitario, ¿de qué luz estamos hablando? Donde quiera que nosotros lleguemos, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros saludemos, la gente debería brincar de gozo porque sientan que llegó la gracia de Dios. ¿Eso por qué no sucede? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar, queridos hermanos. Nosotros pasamos por la vida de las personas y no movemos a una conversión, y no movemos a un querer venir a la celebración eucarística, al encuentro con el Señor. ¿Por qué? Es donde nosotros tenemos que mirar y que examinar. ¿Será, queridos hermanos, que nosotros no estamos entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? El mensaje que Dios nos regala por medio de esta acción maravillosa, obra de misericordia y acción de gracias de la Virgencita para el Señor y para Santa Isabel. ¿Será, hijos, que nos está faltando aquello que Dios vio en la Santísima Virgen María? Y como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, el santo del amor a la Virgencita, que claramente decía:
Dios se fijó en la Santísima Virgen María por su pureza, pero se encarnó de ella por su humildad. ¿Será que nos está faltando pureza o humildad? Para que cuando lleguemos, hijos, la gente brinque en su corazón, sientan qué felicidad recibir a ese Padre. Ese Padre tiene algo. No lo dice la gente. Obviamente no nos lo tienen que decir, pero que se mueva en ellos algo, que nuestras palabras les deje a ellos algo para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir fortalecidos en el proceso de evangelización. La Virgencita se pone deprisa. ¿Será que nosotros vamos dilatando la obra de misericordia, el deseo de la evangelización? ¿Será que nosotros vamos dilatando esa maravillosa gracia que el Señor nos regala y que nos pide que llevemos? Y nosotros, ay, mañana, no, el Señor tampoco es así, ese cura es exagerado. No, el Señor me ha llamado y cuando yo pueda voy. No, eso tampoco era así. Eso pudo haber sido una mala traducción del texto bíblico, que María se fue deprisa. ¿Cómo se iba a ir deprisa ella en embarazo? No, el cura es. ¿Será, hijos, que nos vivimos justificando, que estamos ahí jugándole al Señor? Pues sí, pues no, mañana está lloviendo, mucho sol, y decimos mañana para mañana decir mañana. Por eso será, hijos, que se pierde esta maravillosa bendición que hoy el Señor nos regala por medio de este texto bíblico. ¿Será que se diluye esta maravillosa fiesta de la Virgencita que el Señor utiliza tan especialmente, aprovecha tan especialmente para que tú y yo nos podamos mover dentro del vientre de la iglesia, para que nosotros podamos volver a saltar de gozo, reconociéndonos bautizados, reconociéndonos hijos de Dios, amados de Dios, amados por Dios? ¿Qué estará pasando en nuestras vidas? Sería la reflexión para hoy, viernes penitencial, y poder preparar muy especialmente al lado de la Virgencita, comparando esas acciones maravillosas y esas palabras maravillosas de la Virgencita, para poder llegar con humildad ahora a la confesión. ¿Qué es ese himno maravilloso del Magnífica? Es un himno maravilloso al reconocimiento y la grandeza de Dios y a la pequeñez del ser humano. La Virgen no se pone por encima, la Virgen reconoce todo de Dios. Cuando Santa Isabel le dice, ¿de dónde acá que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ahí en el texto bíblico no dice, ay, no, boba, deja la bobada, ¿cuál? No, yo no soy cual madre de Dios, no, deja la bobada, exagerada. Ella no dice eso. Ella lo reconoce, pero alaba a Dios. Ella no hace la alabanza para ella. Ella hace la alabanza para Dios, reconociendo su pequeñez, reconociendo lo que en realidad es una criatura, que no es Dios,
que es simplemente un brote de la misericordia de Dios, es otra cosa. Pero no somos dioses, somos sus hijos, somos creados por amor, y ahí está la bendición. Pero yo no veo en ese maravilloso canto del Magnífica que la Virgencita diga, no, es que yo era la más buena que existía en ese momento, es que, o sea, después de mí Dios. No, yo no veo eso ahí, hijo. Ella lo deja muy clara, lo deja muy claramente ahí en el texto bíblico. Proclama la grandeza del Señor. Se alegra mi corazón, se goza por la grandeza del Señor. No el Señor que se goza por la grandeza de ella en ningún momento. Entonces, hijos, aquí encontramos en todos los momentos que nos narran los textos bíblicos la humildad de la esclava del Señor, la grandeza de Dios que exalta al humilde, pero no al humilde de falsedad. No escucha. El solo hecho, queridos hermanos, de uno escuchar muchas veces la palabra yo soy muy humilde, y uno dice, Dios mío, ya el orgullo le está brotando por todos los poros. ¿Qué es eso? No, 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 no. Yo soy tan humilde, Padre. Y yo, Dios. Hijos, ¿será eso? ¿Será que nos faltan esas dos condiciones de que el Señor se fije en nosotros por la pureza de corazón, por la pureza que llevamos en nuestro ser, y se quiera quedar en nosotros cuando lo recibimos en la Santa Comunión por la humildad? ¿Qué tal si esos dos parámetros que nos pone hoy la Virgencita tan especialmente, los analizamos para el examen de conciencia hoy? Mi pureza y mi compromiso con la humildad, mi pureza y la soberbia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.